Estamos en Macedonia, ahora mismo estamos en la cordillera montañosa más elevada de lo que es tanto Macedonia como Albania, está justo ahí en la frontera. Me he metido por la montaña así por cualquier camino, hemos acabado en unas pequeñas casas que están habitadas por gente, o sea, la verdad que estoy flipando, aquí no hay ni internet, o sea, no hay nada, no hay carretera, literal, o sea, lo único que hay es un camino pocho y un perrete muy majete que está por aquí, pero bueno, lo dicho, que no sé cómo harán aquí para tener comida y para bajar al pueblo, porque sinceramente, o sea, esto es muy inaccesible, así que vamos a ver qué tal es la gente de aquí y creo que nos vamos a ir a subir el Monte Kora. Estoy muy calentado, la verdad. Así que nada, hoy vamos a disfrutar un poquito de esto, está lloviendo, no hace muy buen día, así que nos lo vamos a tomar con tranquilidad y ya mañana veremos a ver si podemos hacer montaña y darle caña. Voy a ir a preguntarles a ver si se lleva bien con otros perretes, así puedo dejar a Chuchi suelto. Que además ya andan ahí olisqueando, ha intentado ahí marcar antes la furgoneta, así que quiere marcar que es su terreno. Así que bueno, veremos a ver. Chao. I have dog. Good with your dog? Is good? Okay. Por hoy parece ser que no amaina, así que me voy a poner a hacer la cena y vamos a comer caliente al menos, que hace un tiempo bastante horrible. Tengo por aquí algo de cebolla, tomate y luego el pollo, que parece que a Zarpis le gusta, la verdad. Así que voy a preparar un platito sencillo y sin mucha complicación y ya mañana a tope. Atentos a esto porque esto sí que nunca falla. ¿Qué es la hostia, tía? Eres la hostia, tú. ¿Qué es esa? Madre mía, qué ansia. Chipis. Gesarri. Oso ondo. Hortxe geldi. Geldi hor. Fijación absoluta. Venga. Hola. A tragar. Con esto y con un bizcocho creo que vamos a montar la cama y nos vemos mañana. Al menú de disparo, le das al botón Q, donde pone 4K. Vale. Y le das. Buena nit. A ver. Hala, activado. Hala, venga. Ha amanecido el día espectacular con todos estos colores del otoño, vamos, está precioso. Así que vamos a aprovechar, vamos a darnos un paseíto por aquí y os voy a enseñar un poquito la zona, que yo creo que tiene que estar curioso. He visto ayer mientras subíamos, vi aquí que había pues eso, una mezquita, así que vamos a echarle un vistacito. Mira tú, ¿te vienes? Chiqui, ¿te vienes? A ver si viene Chuchi también. ¡Chuchi! Muy bien, campeón. Oh. A lot. Jimmy. Like, Jimmy. good. I try after I try. Fale minderit.
Está el señor ahí recogiendo las nueces del árbol. O sea, luego no sé estos qué harán, porque claro, aquí en breves esto empezará a nevar. O sea, aquí esto le tiene que faltar muy poco. Ya veis que estamos a pleno otoño, estamos en montaña. Aquí hay montañas de 2000 y pico. O sea, el Korab, que es el cual pretendemos subir hoy y luego acampar arriba, ese tiene 2700. Así que no sé si vivirán aquí todo el año, la verdad. Pero vamos, que muy majete el señor. Pues está pegando el sol que alucináis, o sea, comparado con el tiempo que hizo ayer, que fue terrible, hoy vamos, tiempazo absoluto. O sea, espero que aguante así luego para subir perfecto y aprovechamos el día enterito. El chichillo, una motivada encima, bueno, casi la que me he pegado yo, porque ir descalza aquí, o sea, ¿a quién se le ocurre, tío? Me caben, tío. Pero bueno, ya lo que hay. No creo que esté muy bien visto el tema de que ande un perrete aquí, pues eso, en lo que es una mezquita, así que por si acaso le he cerrado y que no entre. La verdad que parece bonita por dentro, ¿eh? Los musulmanes constituyen el segundo grupo religioso más grande de toda Macedonia, siendo un tercio del país creyentes del Islam, tal y como hemos visto en episodios anteriores. Esto es así desde las conquistas otomanas sobre los siglos XIV y XV. Lo que sí que no me esperaba era dar con una mezquita en un área tan remota y tan mínimamente habitada. Me acabo de fijar que tienen tomates en lo que es el jardín alrededor de la mezquita y me sorprende, o sea, no sé si tendrán como algún aprecio especial al tomate, pero no sé, no es como lo típico que se suele ver, ¿no? Siempre son flores, no tomates, no sé, muy curioso. Sorry. Ahí. Ok. Suave. Subes. Orti. Osanda. Orti. A ver. Ah, your dog. Hay España, Italia, Albania, preko Albania. Macedonia, Turquía, Turki. Bulgaria, Turquía, Asia. Maršuta. Maršuta, ona znači Španija, to sve do i natrag. Eso es. Sam se, a? Sam se. Koliko vreme to? Vreme to. Koliko ona... Sok, prirodno. Vale. I try. A možeš da piješ? Ti da piješ. Ok. Malini. Malini. Ovdje malini. Ah, es como vino. To je prirodno sve. Nema veštačko ništa, sve prirodno. Pit pivo. I sok, ova prirodno da piješ. Ok. I try. Fale minderit. So good. Ovo mi, nije bajla, nuku 4 brojke. It's very good. Very good. Yes, very good. Makedonija živeli. Živili. And Yutin or Živili? Živeli. Okay, Živili.
finalmente ya sabéis que el viaje va poniendo su propio ritmo y sus propios personajes principales. Así que vamos, en el día de hoy voy a irme a cenar con ellos, me han invitado. Así que yo prepararé algo típico español, que es la tortilla. No soy un gran maestro, así que haré lo que pueda. Pero luego nos vamos a cenar con ellos y el Monte Cora pues ya esperará hasta mañana. Es que esto es maravilloso, tío. Esto es lo más guay de viajar, el compartir, sin lugar a dudas. Vaya dos. ¡Hala! Es que sois terribles, tío. Míralos. Chuchi, chuchi. Mucho más aroma y sabor. Es más intensa. Muy cebolla, mucho cebolla. Lo tenemos. Aquí tenemos. A ver si esto enfoca. Acabo de... Lo tenemos. Aquí están. ¡Pamba! Pues vamos a ello, chavales. Como pone que 3 patatas grandes, pues yo voy a coger 5 porque las mías son medianas. Una eternidad más tarde. Voy a aprovechar que acaba de volver esta y como luego nos vamos a ir a cenar, pues bueno, la dejaré que coma un poco, pero luego la voy a meter para adentro, que si no va a estar toda la noche por ahí de jarana, que nos la conocemos ya. Y con esto y con un bizcocho voy a juntar todo y a ver lo que sale. Espero que esté buena, la verdad. Sobre todo la sal creo que es lo que más miedo tengo. Espero que esté buena porque es la impresión que se van a llevar de España, o sea. Creo que llegamos al punto más álgido y a ver lo que sale aquí. No. Y se pegó. Se pegó... No me jodas, tío. Vale, señores, oficialmente la hemos liado. Esta sartén es una basura y me la está liando petarda. Y veremos si esto se puede solucionar. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Vale, not that bad. Oh. ¡Pamba! Gente, creo que libramos. Podría haber sido bastante peor. Y además tiene buena pinta, que es lo que importa. Le he dado ya la vuelta, la tengo aquí un par de minutitos. Y nos vamos a casa de ellos a cenar. Spanish. 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 Oh, fala, né, treba? Fala. ¿Cuál? Oh, especialidad. Oh, so hot. Y es que este viaje me está dando la oportunidad de conocer más a fondo esta cultura. Y si algo me resuena es la simpleza y austeridad con la que viven, junto con que sus puertas siempre están abiertas. Recordemos que hablamos de uno de los países más pobres de toda Europa y tras lo vivido diría que de los más hospitalarios y altruistas al mismo tiempo, cuanto menos curioso. Sinceramente agradecido eternamente de estos pequeños momentos. Ya estamos de camino, ayer me pegó una patinada impresionante, preparé la tortilla y todo, fui a donde ellos y resulta que bueno, yo dije pues comerán antes que en España. Lo dicho, que yo pensaba, pues bueno, pues cenarán antes que en España. La cosa es que no solo cenan antes que España, sino que cenan bastante antes que en España. Entonces, bueno, la cosa fue que para cuando llegué ya habían cenado. Entonces, pues nada, estuve allí charlando con ellos un ratete, una horita o así, y ya me fui a la furgo a dormir y hoy estamos de vuelta en ruta. Aún así me dieron como un bol lleno de patatas que estaban ya cocidas y una cebolla, muy majos, o sea, de verdad muy majos. Y nada, me lo dieron en un bol que ya se lo he devuelto, así que se lo he devuelto esta mañana, que también me han invitado a volver y que me hacen, no sé, un plato que estaba preparando ahí con
con zanahoria, con tomate, algo muy harto, la verdad que olía brutal. Así que nada, nos vamos para el Corab, que ya va siendo hora, que al final íbamos a venir hace 2 días y estamos yendo ahora. Pero bueno, el día parece que va levantando, así que esperemos que tengamos una buena jornada. ¡Qué preciosidad! Ir conduciendo junto al río y con estos pedazos de colores. Espectacular. Me acaba de pillar totalmente de imprevisto. Al parecer estamos en Kosovo, acabamos de cruzar una frontera. Estamos en la mitad de la montaña, o sea, acabo de flipar cuando me han parado y me han pedido el pasaporte, pero nada. O sea, he flipado porque han sido súper majos y la última vez que intentamos entrar en Kosovo nos querían cobrar un seguro, que si 50 euros, luego nos decían que no podíamos cruzar la frontera de Kosovo a Macedonia, que acabaríamos en la cárcel, o sea, no sé, movidas muy raras. Y esta vez ningún problema, súper majos, así que muy bien. Y con esto quiere decir que podemos tachar un país más de la lista. Está bien precioso, ¿eh? Menos colores, chaval. Está esto precioso. O sea, otoño absoluto, absoluto. Entramos en uno de los países, entre comillas, que más controversia han generado a nivel mediático europeo en las últimas décadas, siendo un país que sigue hoy por hoy sin ser reconocido como independiente de Serbia por muchos países, entre ellos España. De hecho, hace escasas semanas tuvo lugar un altercado relacionado con ello, al norte de Kosovo, que reavivó tensiones tras las negociaciones de 2023 que parecían dar fin a este conflicto. Es curioso porque en el Maps me sigue poniendo como que estoy en Macedonia y estamos en Kosovo, o sea, yo creo que la frontera ni siquiera la tienen que tener realmente clara, o al menos en Google Maps no está actualizada, eso seguro. Acabamos de llegar a lo que va a ser el punto de partida para subir al Corab. Van a ser unas 4 horas, yendo con la Peque échale 6. Además llevo un mochilote que madre mía, lo he preparado y va a ser horrible. Pero bueno, empezamos a subir por ahí. Aquí me he fijado, esto es un edificio para la policía fronteriza, que ahora mismo parece que esté medio en desuso. Aunque llegar un Land Rover, pero antes no había nadie y he visto por detrás hay como una trampilla que igual se puede entrar, pero no lo voy a hacer ahora vamos a ir a lo que vamos y luego ya mañana puede ser que lo suba y lo comparta por Insta, así que seguidme también por allí. Luego por aquí tenemos todo lleno de basura, absolutamente todo, o sea, aquí con lo que me han dicho los de la casa que hay muchísimos osos, o sea, no me extraña que vengan aquí y se pongan a comer y luego pues pase algo, o sea, es que es terrible la verdad. Y dentro de lo que cabe, por lo menos hay un contenedor, porque en muchos pueblos he visto que salen de la casa y directamente van haciendo un montón de basura al lado de su casa y lo tiran allí, o sea, salen de la casa y tiran allí un papel, o sea, es bastante heavy, la verdad. O sea, para alguien que no está acostumbrado a eso, verlo es en plan de, ¿qué está pasando aquí? O sea, pero bueno. Hay aquí abajo también un par de cabañas que he bajado con estos dos y supongo que esto en verano pues vamos, harán bastante uso de ello, pero ahora en invierno ya se ve que aquí no hay mucha cultura de lo que es montaña, por lo que yo he visto. O sea, la última vez que estuve en Albania también, hace 4 meses, intentamos comprar una tienda de campaña y fue totalmente imposible porque es que no hay nada de alpinismo, absolutamente nada. Dicho esto, cogemos mochila y nos vamos para arriba, que hoy toca día duro. Arrancamos con la ruta que nos llevará a la cima más alta de Albania y Macedonia, muy cerca también ya de Kosovo, aunque como siempre los planes tendrán que cambiar. Estamos en alta montaña, en una zona que desconocemos y el tiempo nos obligará a improvisar. Además, añadir que no es una ruta sencilla, teniendo esta montaña una prominencia de más de 2000 metros. Llevamos un buen rato ya caminando por aquí, por el bosque. Voy a ser un pesado, pero es que está increíblemente bonito. O sea, es que otoño es espectacular. Yo creo que es la mejor época para hacer montaña porque no hay casi nadie. Los colores son preciosos y todavía se puede hacer montaña alta porque no hay nieve. O sea, vamos, espectacular. Estos parece que van genial, que es lo importante. Chipis creo que tiene que hacer sus necesidades.
y hoy se me ha olvidado su bolsita de arena, que sinceramente ya suficiente peso llevo. O sea, claro, el problema es que aquí, bueno, no hay nieve, entonces Chuchi tiene que beber agua que yo lleve, Zarpis tiene que llevar agua que yo beba y yo tengo que llevar agua para mí. Entonces llevo como casi 6 litros de agua, o sea, dolor, dolor. Acabamos de entrar aquí en un pequeño valle, ya al fondo se ve el Korab, y algo que me da un poquitín de miedo es que hay mucho viento incluso dentro del valle, así que allí arriba, que es donde más tiene que pegar, veremos a ver. Y hoy tenemos que acampar, así que espero que haya alguna zona bien protegida donde se pueda acampar bien, porque si no, problemas. Igual, yo noto el peso, vamos, a gusto, o sea, esto pesa la tira, son muchos kilos, no sé cómo lo voy a hacer. En invernal supongo que mejorará, creo, espero. Es claro, entre la comida, o sea, llevo casi medio kilo para Chuchi. O sea, es demasiado, no sé cómo funcionará esto, la verdad. En Noruega al final, como había mogollón de agua, pues es que era fácil. Ellos iban bebiendo de los ríos, llevaba un litrito y vamos, con eso íbamos de sobra. Pero aquí es que no hay tanta agua, o sea, estos ya son países mucho más cálidos. Luego cuando lleguemos a países con desiertos y tal, no quiero ni pensarlo. Se empieza a ver allí lo que parece un refu a lo lejos, no tenía ni idea de que había nada, o sea, vamos, en el mapa no aparece ninguna casita ni nada, así que bueno, veremos a ver lo que es. Todavía queda un trecho, yo creo que está justo mitad de camino, casi a cumbre. Si es un refu libre, juro que este año juego a la lotería. Os presento el refu en el cual ni harto nos vamos a quedar. Está destrozado, esto tiene pinta de que se va a caer mañana mismo. Pero vamos, que no es un refu, o sea, hay aquí como unos cercos, así que entiendo que será para el ganado, para que se resguarden. Pero bueno, ahora ya en breves yo creo que vendrá nieve, así que ya aquí, bueno, ya se ve que no queda nada ni nadie ni unos pajarillos y ya está. Así que nos vamos a alargar y nos vamos para arriba. Si no vas a perder más tiempo aquí, la verdad. ¡Suficiente! He traído yo a Zarpis durante un buen rato, estaba ya cansada y nada, en cuanto la he dejado he visto que se tumbaba y he dicho, vale, vamos a parar un ratito. Le he puesto aquí comida y agua a los dos y nada, vamos a descansar un poquito. Las panorámicas que tenemos espectaculares y además se ve como todos los hierbajos cómo se mueven con el aire y precioso, gente, precioso. Eso sí, todavía nos quedan como 700 metros hasta llegar a cumbre, estamos a 2000 y poco, así que hemos hecho un poquitín menos de la mitad de desnivel, así que todavía queda. ¿Tanto? Pelota, es un pelota, muy bonito, un pelota muy bonito. Y la otra, en vez de comerse su comida, está comiendo la de Chuchi. Eso es que no tiene sentido esto. Yo me he traído unos cuantos huevos cocidos, así que esto va a ser lo que voy a comer y luego seguiremos para arriba, ya veremos. A ver, espero encontrar un buen sitio donde acampar. Dejar ahí ya la mochila, que es que pesa como un muerto, llevo 2 sacos, bueno, muchas cosas, demasiadas. Entonces lo dejo y así luego pues tengo más manos también para ir con Zarpis, llevarla y toda la vaina. Y podemos hacer cumbre y bajar a donde acampemos. Ese sería, vamos, plan idílico. Veremos a ver lo que sale. Volvemos a estar de nuevo en movimiento. Aquí voy con Zarpis porque Chuchi se ha pirado con los 2 polacos estos, se ha pirado para allá, así que veremos a ver cuándo aparece. Así vivimos con él. Nos vende por menos que por una perra gorda, así de claro. Ahora ya sí que sí, la tenemos al 100% con las pilas recuperadas.
Acabamos de llegar aquí a un colladito que da al otro valle, espectacular. También hay una pequeña casita aquí para ganado, también tiene pinta, así que bueno, unas cuantas. Pero ya aquí no queda ni rastro de ni una cabra, de ni una vaca, de nada. Así que ya aquí, lo que os decía antes, en breves, nieve. Mirad estos dos mientras que yo monto el camping. ¿Más guapos? Cuando apareció Chuchi, ¿quién diría que ahora estarían así? Formal, muy bien. Así me gusta. Se está poniendo el cielo también bastante cubierto. Ahí se va a quedar la peque, el cielo se está poniendo bastante cubierto, así que vamos a ir rápidos y a ver si llegamos en un pispás y bajamos también pim pam para que la peque no nos eche mucho en falta. Bueno, estos han decidido darse la vuelta, ya lo habéis visto. Yo en realidad, si no fuera porque tenemos la tienda de campaña, haría lo mismo, porque el día se está poniendo feo. La verdad que las nubes se mueven muy rápido y algunas, sobre todo allí al fondo, esas tienen tormenta 100%, o sea, esas vienen cargaditas. Así que esto sería un poco jugar a la lotería, o sea, básicamente. Aunque el valle se ve absolutamente precioso, el tiempo no acompaña en absoluto, por lo que habrá que decidir si seguir adelante o no. Hace un viento terrible, las vistas son espectaculares, o sea, toda la zona del Korab es preciosa, la parte del fondo, montañas súper escarpadas, pero se está poniendo esto muy feo. O sea, yo creo que vamos a intentarlo mañana a la mañana, porque esto está empeorando cada vez que avanzamos. O sea, bueno, gente, al final hemos decidido volver, el tiempo se estaba poniendo horrible, este valle se ve bastante bien, pero es que el valle del Korab, que es el siguiente, está horrible. Así que nada, y bueno, bajando me he encontrado con otros 4 que eran de aquí de Macedonia, súper majos, me han ofrecido, pues bueno, es que son todos como que te dan mucho la bienvenida, no sé qué palabra utilizar, pero vamos, que muy buena gente. Y nada, vamos a ver Zarpis, ¿qué tal está? Me ha puesto aquí, está sobadísimo. Dos opciones, o sale pitando o está sobadísima. A ver. Hombre, tú. Buenos días. Buenos días. Míralos. Si es que cómo se quieren ya, tío. Qué barbaridad. Es que, tío. Esto no es serio. Míralos, tío. Míralos. Chuchi intentando jugar, pero no. Parecía que Zarpis estaba tranquila, pero no. Y lo que voy a hacer va a ser como a rato está soplando el viento muy fuerte. O sea, ha habido algún momento que incluso, bueno, como que parece que va a tirar la tienda. Así que por segunda vez en este canal vamos a montar aquí un pequeño bivac, que no hay ni uno en toda la montaña, lo cual me parece bastante heavy. Y luego ya veremos a ver si lo mantienen o no. Estoy sudando como un gorrino, madre mía. Y todavía lo que queda. Finalmente esto es lo que tenemos. He traído unas buenas cuantas, he estado una hora ahí, dale que te pego.
Así que vamos a montar, sobre todo voy a montar por este lado porque todo el rato el viento está pegando hacia allí. Así que bueno, luego si alguien viene y ese día el viento pega del otro lado, pues que lo completen. Y ya hay primer bivouac en este monte, en Monte Korab. Bueno, pues así ha quedado finalmente. Lo he hecho yo, pero la verdad que estoy muy orgulloso, O sea, me he tirado 1 hora y media, lo he dejado solo abierto por aquella esquinita de allí, pero yo creo que está bastante bien y que va a aguantar bastante bien para la noche de hoy. Ya estoy por aquí con el frontal, ya se está haciendo de noche. El atardecer ha sido totalmente espectacular, o sea, no me esperaba para nada que fuera tan bonito, muy bonito, de los más bonitos que he visto últimamente. Nos vamos a poner a cenar, que ya va siendo hora, que mañana además si vamos a atacar a cumbre, habrá que... El viento... Lo dicho, que mañana si vamos a atacar a cumbre habrá que despertarse muy pronto. Nos levantaremos seguramente sobre las 6 de la mañana, que todavía será de noche. Zarpis se quedará aquí porque... Ya ha vuelto ella también. Bueno, lo dicho, que la intención es hacer cumbre en 1 hora. Si voy con Zarpis van a ser mínimo 3 o 4. Entonces la cosa es hacerlo rápido. Entonces me iré solo con Chuchi. No vamos a llegar prácticamente equipamiento. Vamos a dejar todo en el camping, que Zarpis esté cómoda. Y en 2 horitas, 1 hora ir, ver amanecer allí y volver. Y recoger todo y nos vamos para abajo. Y nos vamos hacia el próximo punto, que yo creo que... No sé, veremos a ver lo que viene. Está bueno, ¿eh? Petardilla. Preciosa. Aparte de los huevos que os he enseñado antes, me he traído por aquí... A ver si puedo sacarlo. Bueno, pues ya veis, he traído por aquí... A ver, Chuchi, no... No, eso no es para ti, tú ya tienes lo tuyo, chaval. Bueno, pues ahí un poquito de pan, nada del otro mundo. Y luego esto es quesito, que es lo que me voy a comer ahora con un poquito de pan. Y ya veis, luego tengo por aquí anacardos también. Bastante bien, la verdad. No nos podemos quejar. ¿Qué andas tú? No, No. Mi comida, chaval. Se quería comer mi queso, tú. Mi harto. O sea, que es lo único que tengo. Bueno, pues es queso de Macedonia, lo compré el otro día, así que ya os haré la review aquí en directo. Y tú que sepas que eres un golfo, chaval. Sí, tú. Sí, tú, no mires para otro lado. Tú eres un golfo, chaval. Eres un golfín. Esta, como siempre, más buena que la leche. Esta sí, come lo suyo, y por mucho que esté aquí el queso, ni caso. Pero este... Vamos, con 1000 ojos hay que andar, Contigo. Con 1000 ojos hay que andar contigo. Petardo. Bueno, pues el quesito es de aquí de Macedonia, lo compré en Debar la vez que estuvimos allí. Y la verdad que bastante bueno, lo que he probado ahora. La cosa es que hay hambre, chaval, eso sí que hay. Ya tengo a estos dos por aquí dentro, les he dado un poquito de queso y nos vamos a ir a dormir, que mañana toca día intenso, sobre todo para mí y para Chuchi, así que nos vamos a dormir, chavales. Chao. Tal y como vimos en la jornada anterior, en alta montaña el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos, y hoy iba a ser una de esas ocasiones, teniendo que decidir si seguir o no una vez más.
Muy buenos días, señores, acaba de amanecer, la verdad que ha amanecido súper prontito, no me esperaba que amaneciese tan pronto. Esto de estar más al este al final hace que, vamos, los horarios cambien muchísimo y que amanezca muchísimo más pronto que en anteriores países. Estamos ya donde lo dejamos ayer, estamos ya, pues bueno, para empezar el ataque a cumbre. Ahora mismo nos toca hacer una pequeña recta sin desnivel, con ello nos ponemos en los pies del Korab y ya pues empezamos a subir, así que a ver qué tal sea la mañana, pero vamos, hemos elegido el día increíble, está precioso, muy poquito viento, hay algo de nubes, pero yo creo que va a estar muy bien, así que la hemos clavado. Estamos ya sobre los 2500, justo detrás de estas montañas está el Korab y me da que en breves nos vamos a tener que meter en toda la niebla, veremos a ver. Esto está empezando a ponerse bastante feo, ya veis que estoy por todas partes rodeado de niebla. Aún así lo voy a intentar porque el terreno, o sea, es bastante sencillo, no es una montaña complicada por lo que he visto hasta ahora. Entonces, aunque se ponga a jarrear, el terreno es muy sencillo, no hay nada de roca que te vaya a resbalar ni nada. Así que vamos a seguir. Me quito una espinita de la última vez que vinimos, que estuvimos ahí por toda la zona de Albania, tratamos de ir al Korab, pero totalmente imposible, y esta vez me quito una y me clavo otra porque acabamos de subir y no se ve nada. Pero bueno, tal y como pone en el cartel, lo importante, o sea, subir es una opción, pero bajar es obligatorio, así que nos vamos a donde la Peque, que ya lleva un ratito sola y estará ahí esperándonos. ¡Chachi! Chipis. ¿Dónde está esta? Buenos días. Hala, venga. Que seguro que tienes ganas ya de salir. Esta está que no quiere salir de dentro. Mi abuela solía tener un dicho que era: dama trasnochadora no quiere lunes a Juanones. Pues esta, o sea, ayer a las 12 de la noche empezó a dar la murga, la tuve que dejar salir, yo pensaba que se meaba o se cagaba. Total, hasta la 1 no volvió. Y luego a las 4 lo mismo, la dejé salir también, y ha vuelto a las 5:30 la tía. O sea, justo, bueno, porque la he llamado porque nos íbamos a ir ya hacia arriba, que hemos salido a las 6 menos 10 más o menos. Pero pues que esta tía vive del copón, así que está ahora sobadísima. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado muchísimo, esto se lo están gozando, así que yo mientras me voy a poner a recoger todo esto, mira este, me voy a poner a recoger todo esto y nos vamos para abajo. Y a esto les va a dejar porque vamos, Tarpis, mira, atentos. ¡Chum! Seguimos con la ruta, chavales.